17, el lunes 17, que es feriado, se conmemora el fallecimiento del general don José de San Martín. Uh-huh. Entonces vamos a repasar con Roberto Tripolone, que es historiador, algunos aspectos de la vida de San Martín que bueno, nos gusta charlar con Roberto porque nos plantea siempre otra mirada acerca de los próceres y de la historia argentina. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy bien. Acá ya viernes otro ánimo, Roberto. O sea... Y sí, pero por supuesto, y más antes de un fin de largo. Exactamente, Sí, exactamente. Sí. Bueno, que vos también además, por supuesto, de tu tarea de historiador, estás ahí trabajando, hablando de San Martín en el campo histórico del Plumerillo. Sí, estamos en el campo histórico, bueno, con muchas actividades, pero independientemente de eso, también está nuestra tarea de divulgar, ¿no? Y de difundir un poco. Y bueno, hemos encarado charlas por toda la provincia, bueno, en algunos sectores, durante todo el mes, digamos. Es un mes complicado, pero bien, digo, es complicado con mucho laburo, pero bueno, bien, lo encaramos con este compromiso. Vos sabés, Mira. Roberto, que estaba pensando, porque empezaron muchos, por supuesto, homenajes, recordatorios, y me llamó la atención, uno, no sé si fue de Buenos Aires, que dice, uno no toma la dimensión, lo importante que fue Mendoza, ¿no? Como base estratégica para todo lo que este señor hizo y difundió, ¿no? En esta parte del mundo. No tomamos la dimensión de lo que Mendoza significa en esa gesta tan importante. Bueno, totalmente. Y acá yo te redoblo un poco la apuesta, porque es Mendoza como base estratégica, el pueblo cuyano, la gente Mendoza, pero el pueblo mendocino es un protagonista fundamental para la gesta, ¿no? Uh-huh. Creo que esto también habla un poco de después del amor de San Martín por Mendoza. Pensemos que él sueña con terminar su campaña como militar y vivir en la provincia. Él elige Mendoza para pasar su vida, que después por cuestiones políticas se tiene que ir, ¿no? Que bueno, ya entendemos cómo funciona la Argentina hace 200 años atrás, no es muy diferente a la actualidad, pero digo, él elige esta provincia, su hija nace en esta provincia, él quiere retirarse, ¿no? En lo que él decía su tebaida, que era su chacra, y retirarse y tener la vida, una vida en paz, digamos. Si bien es un hombre de guerra, sueña con esa paz. En Mendoza un poco encuentra esa paz y encuentra un pueblo que lo abraza. Él se siente amado por el pueblo mendocino, y creo que él un poco le devuelve también ese amor y se lo va a agradecer siempre. Nosotros tenemos muchas cartas de San Martín refiriéndose a Mendoza con muchísimo cariño. Cuando yo digo Mendoza, generalmente él dice Cuyo, porque cuando él está acá, no se denomina como la Intendencia de Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis, si bien él hace base en Mendoza, pero en reiterada oportunidad, él, no sé, está retornando por Uspallata y le escribe a Guido y le dice: estoy en la inmortal provincia de Cuyo, donde todo se puede, donde todo se hace, ¿no? O cuando estaba en Perú, él dice: denme 3 Cuyos y yo le libero toda América. Él sabía que acá contaba con gente, ¿no? Claro. Contaba con un pueblo que se Le daba volcaba a apoyo. esta idea de Claro. independencia, pero por supuesto Claro, que tenía eso no lo encontró en otro lado. un Fray Luis Digamos, los conflictos Beltrán, que él... tenía todo eso, tenía acá. Y ahí nosotros pensemos que también cuando se hace cuando se empieza a reclutar los soldados, que inicialmente son de 15 a 45, y después de 14 a 55, si estaban en buen estado de ánimo, digamos, no en buen estado de ánimo, en buenas condiciones físicas. Físicas. Entonces, ahí pensemos que hay una población masculina que prácticamente se vuelca al ejército de los Andes. Cuando hablamos de población masculina, hablamos que quedaba la mujer en casa, iba su esposo, iba su hijo, iba su hermano, lo cual la relación con el ejército de los Andes es muy cercana. Y en muchos casos, como las mujeres en ese periodo no podían participar en estos ejércitos, o las personas que eran adultos mayores, qué sé yo, se volcaban a colaborar en las cocinas,
en la confección de los uniformes, en la confección de los abrigos, de los morriones, que son como los cascos, ¿no? Que eran los gorritos que llevaban, los hombres en los corrales, cuidando a los animales. También pensemos que es una gesta enorme. Nosotros muchas veces tenemos la figurita del Villiquen de San Martín en el caballo, en el medio de la cordillera, y un ejército atrás, pero pensemos que ahí están marchando casi 10.000 mulas. Hay que cuidar 10.000 mulas, hay que tenerlas en condiciones para cruzar, exacto, porque aparte van cargadas, van con peso, van casi 2.000 caballos, van arriando 600 cabezas de ganado, que la dejan en la zona de Tambillos, que es casi a la altura de Uspallata, entre Mendoza y San Juan, ¿no? Que ahí había un valle para que puedan pastar. Entonces hay una logística y hay un laburo del pueblo cuyano que es enorme, y San Martín lo va a reconocer siempre, hasta sus últimos días. Él va a reconocer que en Cuyo encontró algo que no encontró en otro lugar, y creo que nosotros un poco se lo devolvemos también con ese cariño, ¿no? Y con ese homenaje para una persona que para Mendoza es realmente importante. No así en otras partes del país, ¿no? Si bien se les rinden homenaje, pero nosotros lo vivimos casi como si fuera un familiar, ¿no? Se hacen galas teatrales en honor a él, actos en todos lados los 17 de agosto, ¿no? Es realmente, creo que todos se acuerdan de esa adolescencia acampando en el Manzano Histórico, un 17 de agosto, ¿no? Entonces creo que lo vivimos un poco de otra manera. Somos medio manija acá los mendocinos con San Martín. No, y además en el mundo, si mal no tengo entendido, es uno de los héroes más más biografiados del mundo, y además uno de los que tiene más monumentos también en distintas partes. Sí, claro. Cosas con su nombre. Remotas en el mundo. Exacto. Y está catalogado como está entre los 10 mejores estrategas de la historia, ¿no? Militares. Sí, también. Y eso me parece que no es poca cosa, porque por eso se sigue estudiando en academias militares de todo el mundo, ¿no? Lo que él logra hacer, que no es solo el cruce de la cordillera, porque repito lo mismo, nosotros tenemos la figurita como si la complejidad del cruce fuese simplemente pasar, ¿no? Pasar por una cordillera compleja, pero bueno, acá hay otros elementos que realmente hacen complejo el cruce, porque está pasando muchísimo. Nosotros acá volvemos a lo mismo, digamos, cuando nosotros empieza esta historia de gloria, de gran prócer, lo empieza escribiendo Mitre, que busca que tengamos este tipo de referentes para unificar la nación argentina, porque ellos están tratando de darle forma a una nación, ¿no? Entonces, escribe un poco desde la mirada de un porteño. Y esto es real cuando nosotros lo analizamos, porque pone como todo su punto de grandeza en el cruce de la cordillera. Si bien San Martín dice que es un desafío enorme, pero nosotros, como cuyanos, pertenecíamos a la Capitanía General de Chile y comerciábamos con Valparaíso, lo cual nosotros teníamos caminos, teníamos puentes, teníamos refugios en el periodo colonial. El cruce de la cordillera para los mendocinos era una cuestión bastante cotidiana, digo, principalmente para los que estaban comerciando, ¿no? Sin embargo, él tiene que pasar con más de 5.000 personas, trasladando todo lo que se necesita, esto que hablábamos recién, incluso el alimento de las mulas, la leña, porque sabemos que en alta montaña nosotros son bastante peladas, digamos, esas montañas, como para obtener esos recursos, y en ese contexto de guerra, que esto es lo principal, ahí se genera esa complejidad. Por eso él tiene que dividir a su ejército, por eso es tan importante la estrategia, y creo que ahí es donde todos se sacan el sombrero diciendo, che, esto realmente es impresionante. Posiblemente ni una ficción, ¿no? Tendría tanta complejidad como la que tuvo este movimiento estratégico que fue cruzar la cordillera por 6 pasos en simultáneo, casi en forma perfecta, con más de 700 kilómetros entre una columna y otra, ¿no? Digamos, en total el frente de batalla son más de 700 kilómetros. La que pasa más al norte pasa por La Rioja, y la que va más al sur va por Malargüe.
Esto genera un caos para los realistas porque no saben por dónde les viene el golpe, ¿no? Entonces tienen que dividir a su ejército y el tipo ya, sin haber tirado un solo tiro, desafectó a miles de soldados. Sí, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esta capacidad estratégica impresionante, ¿no? Roberto, nos encantaría quedarnos a charlar mucho más y a tomar unos mates como te gusta a vos, pero bueno, sí, tenemos más notas. Muchísimas gracias por este ratito que nos has dado y bueno, invitamos a la gente a que vaya ahí al campo histórico El Plumerillo a repasar también parte de nuestra propia historia, ¿no? Bien, y acá puedo hacer otra invitación así rapidita. Sí, dale. Bueno, mira, nosotros tenemos el día 17 a la tarde, a las 18 horas, en planta 1, que son unos cafecitos que hay ahí, vamos a dar una charla que es libre y gratuita y tiene certificación de el ente de turismo de la provincia. Pueden ir todos ahí, tenemos una serie de charlas en nuestras redes, la hemos subido, pero son 6 charlas, esta será la primera de esas 6, pero todas son libres y gratuitas para que puedan participar y recibir la certificación. Genial. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Otro, chicos, que tengan bonito día, adiós. Chao, adiós. Ahí estaba Roberto Tripolone, historiador, un gran historiador que te cuenta las cosas muy, muy, muy fácilmente, me encanta eso.